Hola a todos y bienvenidos al episodio número 273 de Salud Financiera. Hoy vengo con uno de los temas que más me han pedido en los últimos días, semanas, y es que hable acerca de True Value y sobre todo de la venta de la gestora, ya el 49% que quedaba en manos de los socios fundadores, al grupo Inverready. Un poco qué implica, cuál es mi valoración de esa venta y también un análisis de estos productos. Ya toqué este tema y lo que opinaba acerca de los fondos de True Value en uno de los episodios, hoy lo tenía por aquí justo, creo que es el episodio 70 y algo, por ahí está, que se llama El arte de invertir. Creo que fue un episodio donde dejé bastante claro mi posición y lo que pensaba de estos productos, pero es cierto que han pasado casi 200 episodios, mirar, ya estamos en el 273 y muchísimos de esos episodios antiguos nadie los ha mirado, aunque yo siempre los recomiendo. Cuando veáis que los fines de semana no publico, cuando digáis, oye, ya es que me los he visto los últimos podcasts y Luis quizás ha tomado un descanso de grabar episodios, yo os recomiendo que vayáis a los episodios antiguos. No son los que mejor imagen visual tienen, no son quizás, no tenía la fluidez que he ido ganando con el tiempo a la hora de hablar a cámara o hablar. Es verdad que tenemos peor micro, porque a día de hoy solo uso el micro del ordenador porque se me rompió el que había comprado para este podcast y no lo he repuesto. Pero es cierto que le tengo mucho cariño a esos episodios antiguos porque les dediqué mucho tiempo, no tenía tantas preguntas y entonces le podía dedicar muchísimo más tiempo a un episodio de lo que le dedico hoy y creo que hay mucho conocimiento que puedes consultar. También voy a hacer varios disclaimers. Bueno, siempre os digo, queréis enviar vuestras preguntas, sugerirme temas, preguntas.saludfinanciera@gmail.com y si quieres enviarme un saludo o lo que sea, o alguna duda, al teléfono 614-239-639. Recuerda que respondo por orden. Lamentablemente, debido al volumen de consultas, no he encontrado otro sistema mejor para priorizar que responder según el orden que vayan llegando y que pueda darles solución a cada uno de vosotros. Es un servicio gratuito, pues toca esperar, como decimos en Cuba, y hacer la cola. Voy a hacer algunas aclaraciones porque creo que aquí hay un punto de vista subjetivo que es y un poco importante que entendáis. Sabéis que yo fui el moderador del foro de ranking durante muchísimo tiempo. Durante muchísimo tiempo, cuando yo llegué, ya existían estos webinars que impartía True Value y, pues bueno, fui teniendo una relación, dentro de lo que se cabe profesional, bastante cercana. No me he tomado una cerveza con Alejandro Estebarán, no conozco personalmente, por ejemplo, a José Luis Benito, ni muchos de ellos, pero es cierto que hay una afinidad. Creo que les entregamos un premio en un premio ranking en alguna ocasión aquí en Forinvest. Luego, gracias a un poco a esa relación personal y los webinars que gratuitamente True Value no pagaba nada, esto es importante, True Value a Rankia nunca le pagó nada, nunca tuvo campaña. Una vez tuvimos un acuerdo de que los que nos gustara dentro del equipo de inversión de Rankia podíamos acceder a la Escuela del Arte de Invertir a cambio de poner unos banners de publicidad de True Value en el foro, pero nunca hubo un acuerdo monetario, ni mucho menos. Se hacía porque había muchísimo interés y traía mucho tráfico. Esto es las cosas como son. Pero claro, yo era el moderador de esos webinars. Incluso cuando dejé de dirigir fondos de inversión en España, seguía yo personalmente haciendo esos webinars de True Value porque creo que, evidentemente, como no pagaban, nadie le hacía caso, pero yo sí creía que seguía siendo algo de interés y que podía tener unos réditos a largo plazo. Por ejemplo, ¿cuáles fueron los réditos? Que mientras casi nadie podía llevar a Alejandro Estebaranza a su evento de bolsa, pues cuando nosotros empezamos a hacer la Rankia Markets, siempre, creo que nunca, no ha faltado a ninguna edición como ponente y ya sabéis que los ponentes cobran un dineral. Por ejemplo, nosotros llevamos a Rayo en su momento pagándole una cantidad y a día de hoy, a día de hoy no, en los últimos eventos que yo he terminado de organizar, no se nos hacía factible contratar a Rayo o a alguno de estos ponentes tan grandes que veis, la calle, toda esta gente al final tiene sus tarifas y es normal porque tienen que cobrar por su tiempo y si no te cobraran a ti, al final a otras empresas les terminarían cobrando y es un poco raro, por mucha relación personal que tengas. Entonces, a partir de ahí, pues es un poco esa relación. Después que yo salí de Rankia, ¿he tenido contacto con Alejandro? Sí, creo que al principio, cuando iba un poco, me di cuenta de que me faltaba ese empuje y que alguien diera a conocer lo que estaba haciendo. Recuerdo que le escribí un mensaje le escribí un mensaje por privado,
le escribí un mensaje por privado hablándole, oye, que iba a lanzar un curso de ETFs y un curso de fondos, que en el arte de invertir no tenían esos productos y que si había algún tipo de colaboración, al final no salió nada adelante, pero no a mala voluntad, sino que no era su foco y era, lo entiendo que ese punto tampoco era lo adecuado. Creo que cuando en 2023, creo principios, que también me planteé personalmente salir de Rankia, creo que le escribí por si estaban buscando a alguien en el apartado un poco de divulgación para la academia, del arte de invertir y demás. Pero creo recordar que le escribí a varios del sector para trabajar y mira, no es que me dijeron que no, me dijeron que en ese momento no estaban buscando, pero es cierto que mira, creo que a día de hoy agradezco que me hayan dicho que no muchísimas personas de estas del sector o que no había un puesto exactamente para lo que yo estaba buscando en brokers, gestoras y demás, pero creo que yo estaba en ese momento más desesperado por salir de Rankia en ese momento y buscar algo nuevo que porque me interesara ese trabajo. A partir de ahí, yo creo que ese es un poco el preludio que podemos hacer. ¿He sido inversor de True Value? Sí. Creo que fue el primero o el segundo fondo que compré. ¿Y por qué dejé de hacerlo? Estamos hablando de 2018, 2019, cuando yo ya empecé a ganar, siempre he ahorrado bastante, pero en ese entonces ya empecé a ganar una cantidad que me permitía tener una parte que podía empezar a invertir. Y creo que por periodo de un año o dos fui partícipe de este producto. ¿Por qué dejé de serlo? ¿Por qué dejé de serlo? Claro, y esto es algo que creo que la filosofía os puede ayudar a más de alguno de vosotros y creo que en el episodio anterior os di un poco la turra con esto. Claro, una de las cosas que mientras yo fui aprendiendo fue darme cuenta de, oye, las inversiones no se pueden basar en los webinars donde tú eres moderador, en las personas que tienes afinidad, en las acciones que tienen en cartera los principales gestores a los que sigues y que están muy secados a lo que ves en estos webinars y demás. Empecé a protegerme de mí mismo y cuando más fui aprendiendo en aquel entonces, creo recordar que me estaba preparando la certificación en FIA de BME, y fue donde me empezó a interesar bastante este mundo de los fondos de inversión. Empecé a establecerme esos marcos mentales o esas reglas que a veces os transmito en el libro. Os doy bastante un poco la idea de repetir esto en estos podcasts. También lo hago de, oye, no me gustan los fondos de poco patrimonio, no quiero sesgarme a fondos con los que tenga demasiada afinidad y que si no fuera por esa afinidad no los tendría contratados, a los gestores, cuidarme de ese, protegerme y crearme ese marco mental. Y también hubo algo que en aquel entonces fue el día que dejé de ser partícipe, pero no por ese algo, no por ese algo, sino por una de las cosas que os añado a las reglas. Recuerdo, 2018, 2019, si no me falla la memoria, yo era moderador del foro y nos llega o el típico hilo que se abre por una persona anónima acusando a Alejandro y a su equipo de 18.000 barbaridades. Lo publicó en Rankia, lo publicó en Más Dividendos y en otros foros. Evidentemente, todos los moderadores, cuando se hace este tipo de denuncia, lo primero que hacemos es contactar con todas las partes, intentar hablar con alguien con el que hace la denuncia y demás, y no hubo mucho revuelo. Ellos nos dijeron que también habían ido a la CNMV o a Renta 4 a intentar ensuciar un poco y que todo había quedado en nada. Es cierto que todo había quedado en nada, al final el hilo se borró de Más Dividendos, se borró de Rankia, pero una de las cosas que a mí me generó intriga fue decir, vale, si este hilo, que no era veraz, hay que decirlo, no era nada veraz, era una inventiva, si alguien le hubiera dado credibilidad y si alguien hubiera empezado un poco a darle divulgación a día de hoy, como las redes sociales, en Twitter, donde muchas veces no hace falta que algo sea verdad, sino que parezca y que tenga avisos de veracidad y caiga justo en el momento propicio, pues dije, aquí va a haber una estampida de partícipes, va a haber una estampida de partícipes y yo voy a estar en el medio. Y a partir de ahí, una de las cosas que personalmente hago es tener ese tipo de fondos que no tenga una alta volatilidad en el número de partícipes. Es cierto que un escándalo no llega de por sí y los partícipes se pueden ir de golpe, pero para mi gusto, creo que una base sólida de inversores, sin grandes hype, pero tampoco grandes caídas de partícipes, con un patrimonio consolidado, te permite, sobre todo patrimonio institucional, que no es tan miedoso, un patrimonio institucional no se va
de un lado a otro así de la noche a la mañana, sino que sí, se van también, pero hay un proceso y tampoco hay porque hay un rumor de lo que sea, que esto sí es verdad que el partícipe retail lo tiene un poco más en ese miedo, esa volatilidad, podríamos llamarle, de sus decisiones. Entonces, en aquel momento dejé de ser partícipe y nunca más, y habría habido caídas del valor liquidativo bastante importantes como para hacerlo, pero me he protegido en ese caso de mí mismo de no invertir en este fondo. ¿Por qué? Porque para esa categoría en la que invierte True Value, creo que tengo otros productos que para mi gusto cumplen con los requisitos que tengo y no lo he hecho. Sin embargo, yo tengo que ser consciente de que True Value para la generación que lleva 10 años en este mundo del sector de fondos, ha sido, y para el mundo de la divulgación financiera, ha sido un fondo que es como Cobas, como Valor, que es parte del ADN de la industria, me guste, no me guste o lo que parezca. A nadie se acuerda de cómo va el Santander Horizonte y nadie debate sobre cómo va el Santander Horizonte 2027 o ese tipo de productos que tienen 300.000 partícipes, 200.000 partícipes y hay que tienen no sé cuántos millones y qué pasa. Ahora, lo que sucede en este tipo de fondos value o lo que sucede en este tipo de fondos que han tenido mucha exposición en la vida pública social, de las redes sociales, de los canales de YouTube y demás, es cierto que han tenido, arrastran tanto lo mejor como lo peor y depende mucho de cómo vayan siendo los resultados, lo que vas a encontrar es muchísimo amor al partícipe y eres el mejor y eres un crack y lo que sea, y cuando las cosas no van tan bien, también se ve la cara fea de esa euforia, porque hay muchísima gente esperando para ajustar cuentas y también hay muchísimas personas que se decepcionan porque piensan que el gestor lo va a hacer bien siempre, va a estar por encima de la categoría o tenía expectativas o han sido defraudadas y el gestor quizás es que no lo haya hecho del todo bien. Yo quiero traeros análisis y quiero empezar por la noticia. Quiero empezar por la noticia para después ver los fondos. Ya en 2022, voy a compartiroslo aquí para que lo veáis, ya en 2022 se publica el primer hecho relevante donde una sociedad de José María Echarri Torres, que es el socio gerente de Inverready, comunica que adquiere el control de True Value Investment. Recordar que True Value pasó por varias gestoras donde se le delegaba la gestión a ellos como asesores y como gestores del producto, luego crearon su gestora y es normal que cree su gestora porque así las comisiones se la quedan ellos y solo tienen que pagar por los acuerdos de distribución y por funciones que le exige la normativa, pero que eso lo vamos a ver en las auditorías como es una cantidad nimia comparada con lo que pueden ganar siendo ellos los que se queden con las comisiones de gestión del producto. Entonces, ya esto llamó la atención. Oye, 25 de octubre de 2022, ¿por qué venden el 50,01% de True Value? Es decir, se dieron el control. Y vale, ¿y en cuánto se podía valorar ese 50,01% de True Value? ¿Cuánto habría sido? ¿Cuánto valía True Value en ese momento? Pues bueno, vamos a ver las auditorías. Por ejemplo, creo que tengo por aquí, ¿vale? Las auditorías de ese año, del 2020 y 2021. Claro, mirar el ejercicio 2020 y el ejercicio 2021. Resultados del ejercicio en 2020, 1.000.000 de euros de beneficio. Resultados del ejercicio de 2021, casi 3 millones de beneficio. Reciben casi 4 millones en comisiones, luego pues le tienes que quitar los gastos de personal que ascendían a 300.000 euros, gastos generales 143.000 y bueno, el impuesto sobre beneficios, bueno, 3 millones de beneficios estaban generando True Value Investment con un patrimonio aproximado en aquel entonces de cerca de 150 millones bajo gestión en el producto principal. También fue la época donde True Value Small Caps destacó bastante y captó muchísimo patrimonio en poco tiempo, incluso tuvieron que cerrar el producto y demás. Entonces, a cierre de 2021 estamos con un True Value que está pasando de facturar 1 millón a 3 millones en casi un año. Con estas tasas de crecimiento vamos a ponerle al PER medio que podría estar cotizando una gestora en aquel momento, es lógico pensar que alrededor de entre 15 y 20 millones se haya valorar lo que valía la gestora en ese momento y quizás
el 50% pues fue valorado cerca de 10 millones. ¿Con qué quiero decir? En el momento que se vende una parte de la gestora, tienen la vida resuelta y ya no necesitan los gestores vivir de tener un fondo para tener más riqueza de la que van a necesitar en el resto de su vida. Pero esto ya también ocurría antes, es decir, no tuvieron que vender la gestora para tener patrimonio. José Luis Benito tiene una larga trayectoria dentro del sector y es un sector que se paga muy bien. Alejandro Estebaranz, es cierto que en 2014 no dejaba de ser un ingeniero industrial que había pasado por varios trabajos, ingeniero no era industrial, creo, y ahora no me viene a la mente, de organización industrial puede ser, que estudió algo, en el libro lo recuerdo, y que empieza un blog, empieza una gestora, con el patrimonio que tenía en los primeros años este producto, os lo voy a mostrar aquí, en el patrimonio inicial que tuvo los 3 primeros años, no se podría decir que no vivía del mismo, porque evidentemente aquí os lo voy a mostrar, que tenía bajo gestión en los primeros años, muy poquito, no llegaba ni a 5 o 10 millones, miradlo aquí. En 2014, 4 millones, 2015, 11 millones bajo gestión, 896 partícipes, 307 el año anterior, pues evidentemente no vivía de eso. Entonces, pero luego de todos estos años, como gestor, también se ganaba muy bien la vida. 2022, cuando se vende la gestora, resultados del periodo, 726.000 euros. Resultado neto de 2023, 639.000 euros. Incluso en años donde las comisiones, por ejemplo, bajaron de 4 millones recibidas a cerca de 1.300.000. Mirar cómo con esa estructura de comisiones incluso son capaces de generar una rentabilidad. ¿Y esto qué os dice? Y ya algo que quiero que os quedéis, que las gestoras son un negociazo. Para quien le guste analizar acciones, quien le guste analizar compañías y quiera buscar compañías que estén muy baratas, os animo a haceros un listado de las gestoras que cotizan en bolsa y darle seguimiento. El otro día creo que Oros en su carta trimestral hablaba de Júpiter Asset Management, que está en una etapa donde ha perdido varios gestores y la gestora está sufriendo, pero aún así creo que tenía rentabilidad por dividendo del 8%, habría caído una barbaridad, si se encontraba en números estratosféricos, pero también os animo a consultar una tabla comparativa que hace el usuario BravePound, que podéis encontrar en Twitter, con la comparativa de Asvalor, Magallanes, Cobas, de los millones que ganan cada año como beneficio de su negocio empresarial, porque nosotros nos enamoramos de los fondos, pero detrás hay empresas, las gestoras son empresas y tienen que tener su rentabilidad y mira, me alegro que vaya bien. Ahora bien, uno, cuando hace el análisis cualitativo del fondo, tiene que pensar, oye, esto está muy bien de que la gestora, buena parte del patrimonio sea buena parte a ellos, el gestor esté invirtiendo en los fondos que gestiona, pero de verdad, si el fondo tiene un pésimo resultado o si algo va mal, ¿le va a afectar más que a mí como partícipe? Y la respuesta es no. La respuesta es no, porque primero, ya vemos, una gestora que el 50%, en ese caso, en ese momento que se vendió, y si fue una venta directa, hay que asumirlo, esto fue una venta directa, no como lo que ha ocurrido ahora. Lo que ha ocurrido ahora es que ellos intercambiaron el 49% que le quedaba en la gestora True Value Investment por ser y convertirse en socios de un grupo mayor que es Inverready, de una gestora mayor que es Inverready. Evidentemente, dentro de todos los negocios de Inverready, True Value, que es la parte de gestión de activos cotizados, pues llega a tener un peso, pero da igual. A partir de hoy, si en 5 años True Value cerrara, o True Value cerrase porque el patrimonio que queda bajo gestión es ridículo o porque los resultados no van bien, ellos seguirían teniendo un negocio en el grupo Inverready. ¿Y por qué aparece Inverready? ¿Qué busca Inverready en esta parte? Pues lo que yo le he dado muchas vueltas al asunto. Primero, ¿cómo llega el contacto de Inverready a True Value? Desconozco. Estas son partes de la industria que desconozco, pero hay piezas que me suenan. True Value nombra como consejero hace unos años a José María Uch, el CFO de Atri Health. Y, curiosamente, el fundador de Inverready, que se hizo muy popular por su participación en MásMóvil, creo que es el gran éxito de Inverready es su inversión en MásMóvil, José María Echarri,
y con una presencia muy fuerte en Cataluña, pero ni José Luis Benito ni Alejandro Esteban tienen esa presencia tan fuerte en Cataluña, es curiosamente también consejero de Atrigel. Entonces me suena que por aquí pueden haber ido los primeros contactos. Esto sí es pura rumorología, no tengo ni idea. Es decir, lo que sí puedo es hilar los hilos de el CFO de Atrigel es consejero y asesor de True Value, y el director de Inverready, el fundador de Inverready, es también consejero de Atris, y a partir de ahí. Lógicamente, yo creo que en las próximas semanas veremos esta actualización de la foto del grupo Inverready poniendo como socios a José Luis Benito y Alejandro Estebanás. Pero claro, es lo que os digo, han cambiado la participación y quedarse con el 49% de una gestora de activos que tiene alrededor de 150 millones, ¿vale? Por pasar a ser socios de una gestora que tiene más de 2.100 millones. Es verdad que no todos invertidos en fondos de inversión, sino que en compañías cotizadas, en empresas no cotizadas, y aquí veis la foto. También, por ejemplo, el grupo Inverready, una vez, lo primero que hizo cuando compró a True Value fue crear dos productos de renta fija high yield que no eran gestionados por Alejandro Estebanás, ni José Luis Benito, ni el equipo Jesús Argaiz, que también se unió a la firma. Son estos RFAR 1 y RFAR 2. Son estos dos hedge funds de renta fija high yield que casi no aparecen en las webs, ni tenemos, casi nadie conoce, vamos a decir así, casi nadie conoce que existan estos dos productos, pero tienen bastante patrimonio bajo gestión. Incluso yo creo que está casi al llegar el punto que estos dos fondos de renta fija high yield superen en patrimonio a lo que tiene invertido, el True Value, alguno de esos productos. Entonces, tienes la carcasa y la autorización, vamos a llamarle regulatoria, para poder lanzar otro tipo de productos que no van a ser comercializados a los partícipes habituales y que pueden ir y también englobarse o encasquetarse dentro del catálogo de servicios que ofrece la gestora. A partir de ahí, claro, a partir de ahí dices, vale, los dos gestores principales o los dos socios ya no tienen una participación activa en este producto. Como curiosidad, también os quería mostrar que cuánto genera el arte de invertir, cuánto genera el canal de YouTube, que imagino que los ingresos se cobrarán a través de la misma filial. Pues estuve buscando acerca de Avalon Markets en estas típicas webs como Empresia. Avalon Markets, si no lo sabéis, es la sociedad a través de la que se canalizan los ingresos del arte de invertir. Lo podéis encontrar en los términos y condiciones. No es que me lo haya inventado, tú vas a los términos y condiciones y ves cuáles son la empresa que te está facturando todo este tipo de productos, y en alguna de esas webs, yo no puedo confirmar ese dato, pero en alguna de las webs ponía que los ingresos declarados eran de cerca de 4 millones de euros, ¿vale? Entonces, estamos hablando de que los gestores tienen la vida resuelta. Vamos a ser conscientes y yo tengo que pensar así. ¿Implica esto que vayan a gestionar peor o que implica esto que vayan a tener menos skin in the game? Pues en cierta parte yo sí tengo que reconocer que el perfil de un asesor o un gestor de fondos centrado en el fondo ha ido mutando a un perfil empresario, y a un perfil empresario que ha diversificado. Tiene su canal de YouTube, tiene los cursos, una academia con una rentabilidad evidentemente muy alta, porque la formación son clases en directo, hay su equipo y demás, pero evidentemente eso tiene unas rentabilidades altísimas con los precios a los que se vende el producto. Y también tiene su faceta empresarial, ahora mismo siendo socio de uno de los grupos de inversión en capital privado más grandes que existe en España. Pues lo que ha hecho es diversificar. Dicho lo cual, ¿qué buscan con ser socios? ¿Por qué? Eso solo lo pueden confirmar ellos. Estuve buscando a ver si habían hecho algún webinar o habían salido a explicar. Creo que se hizo mucho ruido porque se borró todo el Twitter de True Value, y es que ya el Twitter de True Value no lo gestionan ellos. Es decir, es normal que
este tipo de webs, la web de True Value, empiece a ser gestionada por personal del grupo Inverready, que son los dueños actualmente de las gestoras. Los dos gestores van a seguir al frente de los productos porque en el momento que ellos salgan no quedaría fondo. Eso fue una noticia de no han vendido True Value, pero yo dije, bueno, esto es que habrán hecho cash y luego salió la noticia de que simplemente no, que le habían cambiado las participaciones por ser accionistas de Inverready, no salieron los números y demás, pero imaginé, dije, es que no puede ahora mismo Alejandro Estebarán dejar de decir, no, traemos un nuevo gestor, ni nada de eso. No, es imposible que eso sucediese porque esos fondos son lo que son y tienen el patrimonio que tienen por quien lo gestiona. Si mañana Grupo Inverready trajera a otro gestor, no les quedaría, por muy bueno que sea ese gestor, no les quedaría ni 10 millones en esos productos. Y dicho lo cual, yo por ahí os digo, ¿cuál es mi filosofía? Vuelvo a las reglas de oro. ¿Es un fondo que tiene más de 10 años? Sí, mira, es un fondo que tiene más de 10 años. ¿Invierte en algo que me gustaría tener en cartera? Pues sí, lo invierte en algo que me gustaría tener en cartera, small caps, value, empresas infravaloradas dentro de ese segmento. ¿Es mejor en ese segmento que otros productos o ha tenido una rentabilidad, riesgo mejor que la que han tenido otros productos? Ahí es donde tenemos que comparar. Y cuarto, ¿tiene un patrimonio suficiente? ¿Cuál ha sido la evolución de ese patrimonio? Tanto en el punto 3 como en el punto 4 es lo que a día de hoy a mí me haría descartar la inversión en este producto. Pero también os voy a comentar un punto 5 que ya llamé la atención en el episodio 73 y creo que eso no lo escuchó nadie, pero sí era algo que a mí me llamaba la atención. Dicho lo cual, Alejandro Estebarán no es que se le haya olvidado gestionar, no se le ha olvidado gestionar, no es que sepa menos que cualquier otro gestor ni demás. Simplemente la elección de determinadas compañías en los últimos 4 o 5 años ha sido al menos cuestionable. Y no porque no sean y no tengan un potencial increíble. Ahí yo no lo puedo saber. Es decir, mientras que una empresa no le quiebre y demás, yo eso no lo puedo saber. El tema es, para mi gusto, los pesos en las ideas y veréis también la evolución que ha tenido esa creación de carteras. Y es algo que hay que dedicarle tiempo y creo que nadie hace. Nadie hace a la gente ve un directo, le encanta la acción que comenta, le encanta la tablita que pone del crecimiento del beneficio por acción, lo multiplica por el PER 15 y ve esos valores objetivos y vamos allá a comprar, se crean las narrativas, luego salen todos los subtags de nuevos analistas que están locos por ser asesores de algún fondo y que quieren mostrar sus tesis de inversión o con pagar una membresía para que pagues por sus grandes ideas de inversión y que casualmente pues todos tienen Evolution Gaming, Nagarro, Teleperformance y demás. Y digo, ¿de verdad? Es que no hay de las 15.000 compañías, el sector de inversión en España se resume en 10. Me acuerdo, pero esto es habitual, no es de ahora, ¿eh? Antes era Kistos, Barford, todas eran las acciones para hacer un YOLO. Me acuerdo, todo ha pasado habitualmente. Ahora son Nagarro, Teleperformance y demás. Ahora, dicho lo cual, y esta frase lo digo mucho. Si buscáis Nagarro, Teleperformance y 2 o 3 compañías más que forman el top 10 de la cartera, veréis la cantidad de fondos value y españoles que invierten en las mismas. No es una idea en la que Alejandro Estebarán esté solo. Y eso es algo que creo que el hate se lo lleva a él porque es el que más expuesto está. Es por el que más expuesto está y por el que quizás la mayoría de las personas conocen esas compañías. Pero si mal no me viene a la mente, tenemos a un gestor tan reputado como Juan Gómez Bada, también invirtiendo en Agarro. Y no, creo que no estoy equivocado. Valcarreres, seguro, creo recordar, que tenía Teleperformance y estas compañías. Y podría ser una lista, me acerco seguro a 10 fondos en España que invierten en esas mismas compañías. Y es por eso que a veces os llamo la atención de que el otro día tuve un debate con Domingo Soriano en la tele que me decía, oye, es que tú eres un hater, no puedes decir que los fondos pequeños y la gran calidad de gestores españoles que hay gestionando fondos pequeños son malos. Y yo no quiero decir que sean malos. Lo que quiero decir es que con poco patrimonio, pues
tienes muchísimas dificultades para gestionar. Y una de las cosas de las que yo más veo dentro del sector de inversión en España es la filtración por capas que hay de ideas. La filtración por capas que hay de ideas. Y una idea de Oros, cómo va filtrando y se va compartiendo. O una idea de Sigma, cómo la veis compartiendo. Es como que alguien descubre una joya y está todo ese grupo, otros, porque este descubrió esa joya, empieza a mirarla y se empiezan a autoconvencer todos y aparece. Tú tomas, quizás podremos tomar 10 fondos value internacionales y no tendrían muchas compañías que encontraríamos en los 10 fondos value español de poco patrimonio que podamos ver. Y eso es algo que a mí me llama la atención. Me llama la atención. Lo mismo alguien podría decir, bueno, mira las carteras de los hedge funds en Dataroma y verás que hay muchísimas compañías norteamericanas que están ahí mismo. Pero claro, es que esas compañías, ellos están allí, son compañías muy grandes, pero para casi microcaps o small caps que estén en la misma inversión, a mí es algo que me llama la atención. Entonces, yo no quiero ser ventajista, no quiero decir que la cartera que tiene ahora mismo True Value no vale nada. No lo pienso. Es una cartera que puede tener muchísimo valor y que simplemente está pasando por un mal periodo. Lo que sí, y además, una de las cosas que me reafirman esa tesis es que personas súper profesionales y con una trayectoria increíble también están invirtiendo en alguna de esas compañías. Lo que sí yo he visto y lo que yo sí puedo concluir es que se está concentrando de una forma la cartera de True Value que se tiene una apuesta de doble o nada. Se ha convertido en una apuesta de doble o nada. Y a mí ese tipo de situaciones no me gustan, no me gustan. Que si tú puedes tener razón, la puedes sacar del estadio. Sí, sí. Y estoy seguro que con la caída que lleva, veremos algún año entre los próximos que veremos una rentabilidad del 20 y pico por ciento, del 30 y pico por ciento en esa cartera de True Value. Lo estoy casi seguro, a no ser que se quede sin patrimonio antes, que ahora eso también entraremos a hablar de ello. Pero lo que quiero decir es que no os podéis quedar en un fondo por las rentabilidades que pueda llegar a tener y demás. No va por ahí. Tenéis que estar cómodos con el producto. Y es muy fácil, como pasa en vuestro grupo de amigos, estar a las buenas, pero es más difícil estar a las malas. Es mucho más difícil estar a las malas. Y es mejor tener 1000 partícipes muy comprometidos, 3000 partícipes muy comprometidos, que 5000 paracaidistas que llegan, o 5000, esto es como en fallas. Aquí en Valencia, que vas a una verbena y si lo que no te gusta está, pues te vas a la otra y dejas a la falla vacía. Pues cuidado con este tipo de fondos que se llenan de partícipes. Os voy a hacer varios datos para que veáis y para que varias comparativas que creo que pueden ser distintas. No, muchas veces lo que yo encuentro en Twitter, y también me duele porque Twitter es lo que más sigo, es la crítica fácil, el abdominen a True Value o a Alejandro Estabanás. Y yo lo que quiero es que basemos la crítica en datos. Pero no me vengas con una crítica que es el dato es coger la foto de True Value y mostrarla contra el MSCI World. No es lo mismo. Yo, si quisiera invertir en renta variable global, nunca tuviera True Value. Ah, ya, pero es que yo lo que quiero es más rentabilidad. Entonces, me gustaría invertir en un producto que más rentabilidad, menos costes tenga. Ya, pero eso es hacer trampas al solitario y ser el capitán a posteriori más grande de esta industria financiera. Entonces, siempre os digo que el mayor error que seguramente han cometido muchos de los decepcionados con True Value es comprar un fondo por el nombre y no pensar qué peso tendría que tener un fondo de small caps con sesgo value dentro de sus carteras. He preparado varias estadísticas para que entendamos las complejidades que tiene un fondo como este y la crítica justa. Por ejemplo, he cogido y he seleccionado 5 fondos. True Value, el X-Track, el MSCI World Value, el Vanguard Global Small Caps, Valentum y Bestinver Internacional. Y desde la fecha de creación de True Value hasta hoy, estas han sido las rentabilidades. El que mejor, el Vanguard Global Small Caps, 117%. Seguido por Valentum, 113%. El X-Tracker MSCI World Value, 85%. True Value, 84%. Bestinver Internacional, 81,04%. Coño, qué casualidad que no he visto el hate hacia Bestinver Internacional que he visto hacia True Value. Y mirar los resultados. Y Bestinver Internacional tiene muchísimos más partícipes, tiene muchísima más historia
y tiene quizás muchísimo más pedigrí dentro de esta industria, ¿vale? Lo que sí puedo ver en esta comparativa es que la inversión indexada en ese tipo de compañías, pues le ha dado una paliza de casi un 30% a igualdad de periodo. Es cierto que si vamos a una comparativa más pequeña, las cosas se vuelven aún peor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en los últimos 3 años tenemos al MSCI World Value, ¿vale? Con un 30 y algo por ciento de rentabilidad, sí, 31,39. Bestinver Internacional, un más 24,56. El Vanguard Global Small Cap, un 5,86 positivo. Valentum, un menos 8,10. Y True Value se queda muy atrás con un menos 10,15 en los últimos 3 años. También había hecho la comparativa con los otros fondos de la casa, de True Value, pero no la quise hacer aquí en Finex. Y lo que he hecho es crearme una cartera con los 4 fondos que tiene True Value: True Capital, True Value Compounders, True Value Small Caps vale, True Capital, True Value Compounders y True Value Small Caps. Esos son los productos. Y os quería mostrar qué foto se nos queda. ¿Y por qué quiero mostrar esos 4? No, Luis, ¿cómo alguien va a comprar esos 4 productos? Pues sí, estoy segurísimo que hay cientos y quizás en algún momento llegó a haber miles de personas en España que compraron los 4 productos. Y eso fue la base de mi crítica en el episodio 70 y pico sobre el arte de invertir. Aquí lo que muchísimos compraron el discurso es que iban a ser 4 fondos totalmente diferentes y todo el mundo pensó, multiplicó las rentabilidades, pues si con este me ha ido bien, pues voy a ir y voy a multiplicar esas rentabilidades. ¿Y qué queda en la foto? Os lo voy a mostrar. ¿Qué queda en la foto? Pues una cartera donde las 10 mayores posiciones, es decir, he cogido los 4 fondos y los he equiponderado, 25% a cada uno, ¿vale? ¿Cuál es la foto que me quedaría en ese momento? Las 10 mayores posiciones: Nagarro un 8,5, Newlat un 7,69, GoEasy un 5,83, Teleperformance un 5,12, GDI un 3,65, Constellation Software un 2,33. Y claro, las 10 mayores posiciones pesan una burrada. En esa cartera donde la he equiponderado. Ojo, es una cartera equiponderada. ¿Cuál es la correlación? ¿Cuál es la correlación que tendríamos? Pues lo vamos a ver aquí. Pues, por ejemplo, entre True Value, que es el número 3, el fondo número 3, y True Value Compounders, una correlación del 0,92. Entre True Value y, vamos a ver aquí, y True Value Small Caps, por ejemplo, 0,89. Y así, es que la menor correlación entre cualquiera de estos productos sería entre True Capital y True Value Compounder del 0,71. Son fondos muy, muy correlacionados. Son fondos muy volátiles. Volatilidad de True Value Small Caps a 5 años, 19,40. De True Value, 18,29. Comparado con otros productos de renta variable. Caída, por ejemplo, de una cartera equiponderada con sus 4 productos, pues cercanas al más del entre el 27 y el 30%. Son caídas muy, muy, muy fuertes. Y el solapamiento de acciones, pues lo vais a ver aquí. Nagarro está presente en los 4 fondos. En True Value Compounders está en el máximo legal, un 10%, y en el máximo legal después de las caídas. Esto es algo impresionante. Es decir, si después de una gran caída tú tienes el 10% del máximo legal, si recupera, vas a ser un vendedor forzado. True Value normal, 9,78. True Value Small Cap, 8,75. True Capital, 3,69. Newlat está presente en 3 fondos. GoEasy en 3 fondos. Teleperformance en 3 fondos. GDI en 2. Constellation Software en 2. API Group en 3. Concentrix en 2. Alten en 2. Hilton en 2. Entonces, lo que no tiene sentido a día de hoy, sinceramente os lo digo, es que existan 4 fondos de True Value. Lo único que tiene sentido es la cartera de grandes compañías como en su momento Valentum Lapso, que es el Valentum Magno, y un fondo especializado en su nicho. Lo demás, no sé si nació con esa idea de que fueran las mismas, pero se han convertido en vehículos de cobrar comisiones a partícipes que pongan su dinero en uno y otro producto. Me cuesta decirlo porque ya os digo, le tengo muchísimo aprecio. Pero a día de hoy y desde un punto de vista objetivo, el True Value Compounders y el True Value Small Caps no tienen ningún sentido de que existan cuando ya existe True Value. No tienen ningún sentido. Ningún sentido. Por mucho
que digan, es que mira, una parte de la cartera no tiene ningún sentido. Al final están concentradas en poquísimas compañías. Y mirar aquí, hubo rentabilidad en un año del 70%. Yo digo, no estoy seguro que en algún tipo. Ahora, ¿qué ha hecho True Value? Desde el lanzamiento, su rentabilidad anualizada a 31 de marzo de 2025 ha sido del 6,29%. Por debajo de la categoría, es cierto. Se ha quedado por debajo de la categoría. Pero ha tenido rentabilidad del 6,29%. En los últimos 5 años, del 11,03%. Esos son datos de Morningstar, no me los estoy inventando yo. La categoría es verdad, un 12,72% en los últimos 2 años. En los últimos 5 años, perdón. Entonces, ¿ha sido un fondo totalmente desastroso para quien lo tuviera desde el lanzamiento? No. ¿Ha sido un fondo totalmente desastroso para quien ha ido haciendo aportaciones periódicas en momentos y aportaciones extraordinarias en momentos de caída? No. El tema es que ha sido un fondo muy malo, mirar aquí la rentabilidad 3 años, en los últimos 3 años, para aquel que pensó que iba a tener una rentabilidad y puso su patrimonio y ha tenido un coste de oportunidad muy alto en estos últimos 3 años donde la bolsa no ha parado de subir hasta marzo o abril. Ha tenido un coste de oportunidad altísimo. Mirar la rentabilidad de la categoría en los últimos 3 años, al 2023 un 11,67, 2024 un 11,69, pues evidentemente se ha quedado muy atrás comparado con el resto de productos. Entonces, por ejemplo, aquí tenía un dato de rating y riesgo, sí, aquí lo vamos a ver. Otro de los datos que llama mucho la atención, son la poca consistencia de estos años que ha tenido. Por ejemplo, en los últimos 5 años ha estado 34 meses, ha tenido 34 meses de rentabilidad positiva y 26 meses de rentabilidad negativa. En los últimos 3 ha tenido 17 meses de rentabilidades positivas frente a 19 meses de rentabilidad negativa. Y tenía aquí en la web de Ironía, que quizás no me cargue, a ver si, porque lo tenía comparado aquí, la consistencia de las rentabilidades, el ratio rolling que hemos visto, nos muestra que la mayoría del tiempo, a ver si lo tenía por aquí y me carga rápido para que lo que podáis ver, ha sido un fondo con muy poca consistencia frente al índice, un índice comparable, el MSCI ACWI de Small Caps, que fue contra el que lo comparé y hice la comparativa. Los ratios rolling nos muestran que ha tenido un comportamiento muy por debajo en cuanto a esa consistencia. Aquí lo está comparando contra el MSCI ACWI normal, pero puedes seleccionar abajo el índice y lo logré comparar contra el MSCI ACWI de Small Caps y realmente los resultados no han sido del todo buenos. Ahora bien, a mí, a día de hoy, sinceramente, lo que más me preocupa y un poco para rizar el análisis que quiero daros hoy es la fuerte pérdida de partícipes. Mucha gente habla de, no, a mí me preocupa que hayan vendido la gestora, a mí me preocupa que haga un directo toda la semana. No, chicos, estáis mirando el dedo para no ver la luna. No sé si el dicho es así, eso me lo acabo de inventar porque estoy en directo y sin guión. Pero donde de verdad está el gran problema es en la pérdida constante de patrimonio y partícipes que está teniendo este fondo en los últimos 3 años. Y si no me creéis, vamos a ver unos datos que os quiero mostrar. Vale, antes de entrar en eso, es verdad, porque mira, se me va la pinza. Antes de entrar en eso, os quería mostrar, para los que estáis en directo, pero también os lo voy a decir para los que estáis desde vuestras casas escuchándolo en el podcast, que una de las características que yo he visto, he cogido desde 2014 que lanza el fondo, todos los informes de la CNMV. Se pueden consultar todos los informes. Cuando queráis un fondo, se pueden consultar todos los informes anuales de la CNMV. Y una de las cosas que yo he notado es que del periodo de 2014 a 2020, ninguna posición, y creo no equivocarme, ninguna posición a cierre del año había pesado más de un 6%. Ninguna posición. Y yo encontrarme en 2025, sinceramente, yo encontrarme en 2025 una cartera donde, mirar, a ver si lo vamos a tener aquí. Esta es la última cartera, la de final de 2024. Encontrarme esa cartera. Aquí lo vamos a ver. Primero, mirad, es que es impresionante la diferencia. Los que estáis viendo en directo, es impresionante la diferencia entre el número de posiciones que tenían en cartera
entre 2014 y 2019, y podéis parar el episodio y ir a la CNMV a comprobar lo que estoy haciendo, estamos hablando de carteras de 60 a 80 compañías, a encontrarnos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ponerle una cartera de 35 compañías donde tenemos GDI a finales de 2024 con un 9,28, 6,36, 8,75, 8,70 GoWeezy, es decir, carteras hiperconcentradas. Y tenía por aquí el dato de cuánto pesan las 10 principales posiciones a día de hoy. Y es una locura. Es decir, este fondo, vamos a verlo aquí, las 10 principales posiciones a día de hoy pesan cerca de un 60% de la cartera. Y está concentrado en 38 compañías. En el informe de 2024, sí, 2024, no, perdón, 2015, por ejemplo, que es este informe que estoy viendo aquí, tenían cerca de 80 compañías en cartera. De 80 han pasado a 38. De ninguna posición, por ejemplo, en este informe que estáis viendo, buscar alguna posición que pese más del 5%. Visualmente es que no hay ninguna. La principal posición era el 4,74 MTI Food, 4,74, 4,74, 3,93. No hay ninguna. Vamos a ver otro año para que veáis que tengo aquí la cartera. Mirad este año. Ninguna. 4,97. ¿Vale? Que será Kexen. 4,36. Ninguna posición. Bueno, esta 5,77. 5,77. Muy pocas posiciones pesaban el 6% y mirad la cantidad de acciones que había en cartera. Último informe anual, poquísimas. Bueno, 38 que estáis viendo en cartera y 38 en cartera y hiperconcentrado. ¿Por qué puede estar pasando esto? Yo le he dado vueltas y digo, vale, ¿por qué puede estar pasando esto? Y creo que me gustaría un poco más de tiempo analizarlo y pensarlo y contrastarlo con los datos, pero tengo mi teoría y te la voy a contar ahora. Mira, esta es la foto de la evolución del patrimonio. En 2014 tenían 4 millones bajo gestión. 2015, 11 millones bajo gestión. 2014, 307 partícipes. 2015, 896. Vamos al siguiente informe. Vamos al siguiente informe y os lo voy aquí a comentar. Vamos al siguiente informe. Aquí. 2016, 26 millones bajo gestión y dan el salto a 4.165 partícipes. De 800 a 4.000. No sé, qué bien hice el webinar en ese momento. No, esto es la popularidad. Ahí fue donde se popularizó de verdad el canal. Pero la locura viene en 2017. 2017 pasan de 26 millones a 169 millones y a 9.000 partícipes. 9.000 partícipes en un año. ¿Vale? Ese es el gran salto de 2017. Vamos al siguiente informe que he buscado. Vamos a por aquí. Siguiente informe. Aquí lo tengo. Sí, aquí lo tengo. 2018, 153 millones. Es cierto que la caída del patrimonio no siempre tiene que ver con salida de partícipes, sino con caída del valor liquidativo. Eso tenéis que hacer el cálculo, ver cuánto ha caído el patrimonio, cuánto ha caído el valor liquidativo. Entonces, la diferencia es lo que han quitado los partícipes. Número de partícipes, primera caída grande. De 9.000 partícipes bajan a 7.715 en 2019, ¿vale? 2018, 153 millones con 9.000 partícipes. 2019, 122 millones bajo gestión. Esto es el fondo principal. 7.715 partícipes. Vamos al siguiente informe anual. 2020, 97 millones de patrimonio. 2021, vuelve la euforia. 149 millones bajo gestión. También porque tuvo una rentabilidad muy buena en ese 2021. Y vuelven los partícipes. 9.940 partícipes en 2021, 9.818 partícipes en 2022. Patrimonio 2022, 111 millones. Último informe anual disponible de 2024. Vamos allá. Lo tenemos aquí. 2023, 104 millones. 7.500 partícipes. 2024, 82 millones.
6.531 partícipes. Esto es a 31 de diciembre de 2024. A día de hoy, a día de ayer, mejor dicho, a día de ayer, le quedan a True Value, el fondo más grande, 5.778 partícipes y 72.576.000 euros. En 3 meses ha perdido 700, a ver, vamos a comprobarlo. No, casi 1.000 partícipes, bueno, 800 y pico partícipes, y ha perdido más que la rentabilidad ha sido un poco negativa, cerca de 10 millones adicionales de producto. En 4 meses han salido 10 millones adicionales. ¿Cuál es mi teoría? Mi teoría es que para conservar y para no ser vendedor forzado de su top 10 de compañías para cumplir con la retirada de dinero de los partícipes, lo que ha hecho es vender acciones de por la parte de abajo de la cartera, de que tuvieran poco peso, y eso ya os digo, habrá que sentarse y comprobar el número de participaciones que tenía y los últimos informes trimestrales y anuales. Ha ido vendiendo todas esas compañías para concentrarse y no vender ninguna de las acciones de las principales compañías. Es decir, si los partícipes te sacan 10 millones, esos 10 millones tienen que salir de algún lado. ¿De dónde salen esos 10 millones? Pues tienes que vender compañías que tienes en cartera para satisfacer esas peticiones de liquidación que hacen los partícipes. Y si no quieres vender en el peor momento, porque casi todas las compañías del top 3 no es que hayan tenido, por eso el fondo no ha ido tan espectacular, sobre todo Nagarro acumula una caída bastante importante, si no te quieres convertir en ese vendedor forzado, pues has tenido que vender el resto. Y por consecuencia, te concentras muchísimo, muchísimo en tus principales ideas. Hasta el punto donde, suerte que tiene un margen de 6 meses para bajar el peso de esas compañías, pero claro, es que Nagarro pesa un 10% de alguno de los fondos, un 9,80 y pico, entonces en una revalorización, imaginaros que se fuera al doble, pasaría a pesar cerca del 20% dentro del fondo, lo cual no es legal y tendría que en ese entonces ir deshaciendo posiciones, no. Imaginaros que Nagarro se fuese al precio objetivo que tiene este balance en el fondo, él no podría beneficiarse del mismo. No podría beneficiarse. ¿Por qué? Porque tiene automáticamente que convertirse en vendedor forzado para cumplir con la normativa. Entonces, dicho lo cual, yo sé que muchos quieren que les diga qué hacer. Yo sé que muchos quieren que les diga, me tengo que ir del fondo, tengo que comprarlo. No, lo que tenéis que hacer son vuestros deberes. Tenéis que hacer vuestros deberes y entender si fondos concentrados que invierten en lo mismo, y con fuerte salida de partícipes y patrimonio, es para ti. Es verdad que luego ese patrimonio en algún momento se va a estabilizar porque hay una parte del patrimonio que será de ellos, evidentemente, una parte del patrimonio invertido será de ellos y, por ejemplo, ya si pasa el 20% tendrán que declararlo y es un punto interesante para ver el skin in the game. Muchas veces nos han dicho, no, una buena parte del patrimonio que invierte en los fondos es nuestro. Bueno, en el momento que calculéis el 20%, pues lo tendrán que declarar en los informes de la CNMV como partícipe relevante. Pero lo que os quiero decir es que aquí había perdido un poco la idea, es que ellos le van a dar, evidentemente, estabilidad. Hay una serie de personas que la rentabilidad que han tenido desde el lanzamiento del 6,24 les parece aceptable y confían en el gestor. Hay personas que incluso pensarán que con la caída que llevan acumulada, lo más interesante es aportar y eso hace que no, vamos a llamarle así, que no tenga las caídas o esa caída del patrimonio no sea tan relevante, pero yo creo que todo el mundo lo que tiene que hacer es los deberes. Los gestores se han convertido en empresarios, y eso no significa que sean malos. La cartera ha duplicado el riesgo, a mi punto de vista, del riesgo de concentración que tenía. Entonces nos estamos jugando en un fondo tan concentrado a esas 10 compañías. Y es donde nos tenemos que convertir casi en dos cosas, o en fieles creyentes de que nuestro gestor sabe lo que hace al concentrarse tanto, o en analistas fundamentales y mirar esas 10 compañías y pedir información y ver quién más se está jugando su posición en esas compañías, quién más tiene una valoración, leer las dos partes. Creo que es algo que hay que hacer mucho los deberes. Se han convertido en productos donde hay que hacer muchísimo los deberes. Y ya os digo,
mi opinión, no solicitada, y sé que ya no puedo pedir favores más a Alejandro ni nada de eso, porque, wow, me va a mandar a la mierda, creo, después de este fondo, pero bueno, ya os digo, me preocupa cero. Prefiero eso a hacer el silencio y perder mi credibilidad porque, sí, rajaste del return staking, rajaste del... No, no rajé. Hablaste del endowment y de Alejandro no porque es tu colega. No, no, mi colega tampoco. Pero te cae bien. Y es verdad, me cae bien. Y me veo algunos sus directos. La verdad que es que como hablan tanto de actualidad en los directos y demás, es que me interesa poco. Porque a mí la actualidad me interesa -3. Pero lo que sí quiero transmitiros es que estos fondos se han convertido en una apuesta más concentrada y que es una apuesta que lleva una mayor convicción, tanto en las 10 primeras posiciones o en lo que hace el equipo gestor. Olvidaros, para mí, de verdad, sinceramente, lo de que hayan vendido las gestoras me queda en una anécdota. Me queda, sinceramente, creo que es muy llamativo, a la gente le molesta quizás, de, oye, que es King in the Game y la gestora, es decir, ya eran millonarios de antes. Ahora tendrán un poco más de dinero, quizás ni han aumentado su patrimonio, porque con la caída de partícipes estarán ganando menos, pero ya tenían, si veis los informes de la CNMV, sueldos bastante por encima de la media, ingresos por la academia bastante por encima de la media, e ingresos como directores por dividendo por las gestoras millonarios. Entonces, olvidaros de pensar que quitaros esa revancha de yo estoy perdiendo dinero y tú te estás embolsando comisiones. Eso funciona así en toda la industria y ya tenían la vida resuelta. El tema no va tanto por ahí. A mí, de verdad, la crítica me parece, o donde me preocuparía, es en la pérdida de patrimonio y donde yo sí, y estoy encantado de decírselo en un debate o donde quiera, True Value Small Caps y True Value Compounders, yo no recuerdo cuando hice los webinars de lanzamiento, y juraría que estuve en los webinars de lanzamiento, yo no recuerdo que se hubieran hablado y promocionado como fondos que iban a invertir prácticamente en lo mismo que el fondo original. Y se han convertido, y lo vais a ver, cambiar X posición por otra, eso da igual, cambiar una posición por otra. Realmente siempre tenéis que ver dónde está el 10% de la cartera y qué tipo de compañías son. Y realmente son las mismas. El más distinto es el que menos patrimonio tiene y el que mejor lo ha hecho, que es el True Capital. ¿Vale? Pero es un fondo que ese sí se planteó de que iba a ser muy distinto. Y aún así, tiene por ahí, ya lo vimos, en el solapamiento de las ideas, tiene metido por ahí a Nagarro, ¿no? Es decir, es como, de verdad, no habrá más compañías en el mundo dichosas que para grandes compañías, True Capital, que fue un fondo supuestamente más estable de grandes compañías y demás, pues ahí te comes un 3,69 de Nagarro. Que dices, ¿qué pinta esto aquí? O un 2,28 de Teleperformance. No sé, no acabo de entender qué pintan esas acciones ahí. Oye, con Television Software sí te la compro porque es exactamente lo que yo quisiera ver en True Capital si quisiera mirar su cartera. Pero las demás es como empecinamiento. Es decir, oye, estas acciones lo van a hacer bien. Yo estoy súper seguro, las tengo 10 años analizadas, sobre todo las que vienen con más tiempo, como Newlat, o esta otra de GoWeasy, que son históricas, GDI, otra histórica que ha entrado y salido con un poquito de peso, a veces más peso en otras, pero son históricas dentro de la cartera. Espero que os haya gustado, más que os gustado, espero que os haya aclarado algo. Ya os digo, es mi visión, súper subjetiva y no sé si os habría ayudado o no, pero creo que a veces, tanto para alabar como para criticar, tenemos que dejar de utilizar clichés o cosas que esto lo vi por Twitter y yo me uno al linchamiento o yo me uno al aplauso colectivo. Oye, hagamos nuestros deberes, leamos los informes de la CNMV, veamos o intentemos detectar en qué ha cambiado las cosas. Intentemos detectar o analizar nuestro gestor en qué ha cambiado. Por ejemplo, una de las cosas que a mí de verdad me fastidia es esto. Es esto que os voy a mostrar a continuación. Información periódica. Y no he visto una crítica, ni en foros, ni en Twitter de las cuentas estas que les encanta el linchamiento, no he visto una de las críticas acerca de esto. Cartas trimestrales. Desde el Q2 de 2021 no hay publicada ni una carta trimestral. Ni una más. Es verdad
que hay webinars en el canal de True Value, webinars anuales donde te cuentan las principales posiciones, la visión, te ponen un gráfico del momento histórico de las small caps, ya, pero eso, el partícipe que no tenga YouTube o que no quiera ver YouTube y que leía estas cartas y que se compartían y que pueden ir, pues de pronto, ¿por qué desaparecieron? ¿Qué justificación dieron para desaparecer? Pues eso a mí me fastidia. Eso a mí me fastidia porque cuando las cosas van bien hay que comunicar, pero cuando las cosas no van bien también hay que comunicar y mirar como los webinars también han bajado de frecuencia. Antes eran casi todos los trimestres, siempre con retraso, siempre se han salido los webinars con retraso, pero nunca dejaban de hacer los webinars trimestrales porque los directos están ahí cada 10 días. Concho, pero pues criticar eso y que el gestor diga, oye, es verdad, esto hemos dejado de publicarlo, esto no lo hemos hecho. Pues quizás me tengo que mirar, tener la misma comunicación a los partícipes que a mis seguidores del canal de YouTube y de mis formaciones. Son críticas totalmente fehacientes. Oye, explícame por qué ahora te has concentrado cuando tú llevas 5 años que ninguna posición pasaba el 5%. Hagamos debatir a eso, Alejandro, y que Alejandro tenga que hablar de eso. Y no de si esta acción vale tanto, no sé cuánto, que el directo o las críticas de verdad poco fundadas que a veces veo. Hasta para criticar hay que hacer los deberes, señores. Muchísimas gracias a todos, espero que os haya gustado el episodio y al que no le guste ya tiene otros canales donde ver y dejarnos un poquito aquí en paz debatiendo a los de salud financiera. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo episodio.